Muy buenos días, 15 de abril, martes del año 2025. Las bolsas asiáticas suben, favorecidas, en el caso del Nikkei de la bolsa de Tokio, con un rebote del 1% por el nuevo mensaje de Donald Trump. Que ¿cuál es el minuto y resultado? No hablamos de fútbol, hablamos de la guerra arancelaria. Pues decir que se está planteando cómo rebajar los aranceles del 25% a la industria de la automoción, porque claro, hay que dar más tiempo a las empresas automovilísticas para relocalizar su producción en los Estados Unidos. Esto sienta bien a las automovilísticas, pero en el punto negro de Donald Trump, las farmacéuticas, porque se queja el presidente americano que importan muchos medicamentos que no los produce Estados Unidos, los importan, por ejemplo, de Irlanda, y entonces hay que poner aranceles. Ya saben ustedes, dice, se desdice Donald Trump, al que llaman negociante. Escuchen al presidente de los Estados Unidos. Ya no fabricamos nuestros propios medicamentos ni productos farmacéuticos. Las farmacéuticas están en Irlanda y en muchos otros lugares como China y solo tengo que imponer un arancel. Cuanto más rápido actúen, más altos serán los aranceles. Es inversamente proporcional. Cuanto más alto sea el arancel, más rápido llegarán. El problema es que hemos llegado a un punto en el que ni siquiera sabemos si esto que acaba de escuchar en palabras, en boca de Donald Trump, se va a cumplir o no se va a cumplir. Si es una amenaza, si simplemente está negociando. Solo está negociando el presidente de los Estados Unidos. Pone toda la carne en el asador para empezar esa negociación comercial con el resto del mundo. Eso nos dice, eso cree Daniel Lacalle, economista. Pueden gustar las formas o no, eso es completamente legítimo, pero lo único que está haciendo Donald Trump es negociar. Y la única manera de negociar también, claro, es la que hay, porque se ha demostrado, ¿no? El bono de Estados Unidos obviamente está reflejando el desastre heredado. El bono de Estados Unidos está reflejando que tiene un déficit de más de 2 billones de dólares, con una política de gastar sin control. Se está llevando a cabo una reducción de gasto. ¿Dónde tenemos el bono americano a 10 años? Pues lo tenemos en la zona del 4,34%, mucho más tranquilo y con la mirada puesta en las declaraciones a Bloomberg de Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Dice que tienen herramientas en Estados Unidos si la cosa se desmadra. Esta era la conversación en Bloomberg con la periodista. Él habla de un toolkit. Dice que estamos muy lejos de tener que tomar medidas. Contamos con un amplio conjunto de herramientas que podemos implementar si fuese necesario. Y entre esas incluye Bessent la compra de valores del departamento, a aumentar las recompras. Bueno, pensábamos que eso era cosa solo de Yellen o solo de Bernanke, no propio de un secretario del Tesoro bajo el paraguas Trump, bajo la administración Trump. Hablando de Bessent, yo les recomiendo el artículo que hoy publica The Wall Street Journal, donde apunta a cómo él era la mano derecha de Soros cuando Soros en los años 80 va en contra del Banco de Inglaterra, un experimentado en los mercados financieros, un Bessent que hoy se reúne con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Los mal pensados dicen que Cuerpo va a arreglar el viaje del presidente del gobierno a China. Desde fuentes oficiales nos dicen es que la reunión estaba cerrada, estaba pactada desde hace mucho tiempo. Bueno, hoy el mercado de deuda americano, la caída reciente del dólar americano, la inestabilidad generada en los mercados financieros en las últimas jornadas, bueno, tras el día de la liberación, desencadenada tras el día de la liberación, análisis con una voz de referencia, una voz capital, la Reserva Federal de San Luis. A partir de las 8:10 de la mañana, nuestro compañero Luis Vicente Muñoz entrevista a Carlos Garriga, director de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis, para hablar del mercado de deuda, del dólar, de los Estados Unidos, de las herramientas que tiene la Reserva Federal. Va a ser enseguida, en un día en el que los futuros americanos vienen con recortes suaves, lo hacen tras el rebote de ayer, en el que también se veía beneficiada Apple con un dólar que sigue por encima, con un euro que sigue por encima del dólar, 13 centavos 50 aproximadamente, y con un oro que sigue actuando de activo refugio. El oro, no se crean ustedes que caen, está ahí en la zona de los $2.320 la onza. Mercado estable, jornada de martes, y entre los titulares del día estas referencias con Miguel San Martín.
En el último capítulo de Donald Trump, la posibilidad de menguar los aranceles a la industria de la automoción. Cuéntanos, Miguel San Martín, buenos días. Buenos días. Quiere darles a las compañías automotrices más tiempo para establecerse en Estados Unidos, aunque no ha aclarado a qué periodo de tiempo se refiere o a qué productos afectaría esa pausa o reducción de los impuestos. Esto podría beneficiar a los fabricantes de automóviles que subían en la última sesión de Wall Street. Los tres grandes de Detroit llevan semanas presionando a la administración para que excluya ciertos componentes de los aranceles previstos. Un Trump que lo justificaba así. Estoy estudiando algo para ayudar a algunas empresas automovilísticas en las que están cambiando a piezas que se fabrican en Canadá, México y otros lugares y necesitan un poco de tiempo porque van a fabricarlas aquí, pero necesitan un poco de tiempo, así que hablo de cosas así. El presidente también ha reiterado que espera implementar aranceles a las importaciones farmacéuticas en un futuro no muy lejano y ha anunciado una tasa del 21% a la mayoría de las importaciones de tomates mexicanos desde el 14 de julio. El comisario de Comercio Europeo, Marcos Šefčovič, concluye sin acuerdo la reunión de varias horas en Washington con sus homólogos de Estados Unidos para abordar un pacto que ponga fin a los aranceles a la Unión Europea. Se ha reunido con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el representante de Comercio, Jamieson Greer, para las negociaciones Unión Europea-Estados Unidos, aprovechando ese plazo de 90 días para lograr una solución a los aranceles, y mantiene su propuesta de que sean cero de forma mutua. Maroš Šefčovič afirma que la Unión Europea mantiene una actitud constructiva y está dispuesta a alcanzar un acuerdo justo, aunque señala que lograrlo requeriría un gran esfuerzo conjunto por ambas partes. Poco después de esa reunión, Jamieson Greer en la Fox ha criticado a la exsecretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien señala que las políticas de Trump ponen en riesgo los activos del país. Parte de la histeria que escuchamos se centra en quienes analizan las ganancias trimestrales a corto plazo y discrepan fundamentalmente, como la secretaria Yellen, con la perspectiva de que debamos reubicar la manufactura. El presidente Trump se centra en sentar las bases para el próximo gran siglo estadounidense. En esa misma cadena, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, asegura que los responsables de comercio están hablando con todo el mundo y adelanta que Washington tiene en sus manos más de 10 acuerdos en los que hay muy buenas ofertas. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, recibe esta noche al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Van a abordar las relaciones comerciales con Europa, aunque él matiza, Bessent, que con quien va a hablar específicamente de aranceles es con Japón, con quien también se va a reunir esta semana. Según fuentes del Ministerio de Economía español, el encuentro de Cuerpo y el secretario del Tesoro se enmarca en esa relación habitual con sus homólogos para fortalecer los lazos con un país que, recuerden, es uno de los mayores socios comerciales de España y la Unión Europea. Desde Buenos Aires, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como dices, comenta en Bloomberg Televisión que ese encuentro ya estaba previsto. Well, the Spanish economics minister was just a pre-arranged meeting. He and I have never met. So that is not a El ministro de Economía español es solo una reunión preestablecida. Él y yo nunca nos hemos visto. No es una reunión comercial la japonesa, sí es una negociación comercial. Bessent se encuentra ahora en Argentina, donde ha reafirmado el pleno apoyo de su país a lo que llama audaces reformas del presidente Javier Milei, a quien ha felicitado por cerrar ese acuerdo con el FMI. En esa entrevista en Bloomberg rechaza las preocupaciones sobre la caída simultánea de los bonos del Tesoro y del dólar la semana pasada. Bueno, Trump acusa al presidente Zelensky, al presidente de Ucrania, de haber iniciado una guerra con Rusia que no podía ganar. Aunque apenas unos minutos antes había dicho que el líder ruso, Vladimir Putin, fue quien comenzó ese conflicto. No se ha pronunciado sobre la petición de Zelensky de más armamento. Siempre está buscando comprar misiles. Ya sabes, cuando empiezas una guerra tienes que saber que puedes ganar, la verdad. No empiezas contra alguien que es 20 veces más grande que tú y luego esperas que te den algunos misiles. La Unión Europea desarrolla un nuevo conjunto de sanciones. El 17º paquete contra Rusia se aprobará en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores programada para el 17 de mayo. Lo ha confirmado la jefa de Política Exterior Comunitaria, Kaja Kallas. La PEP revisa a la baja el pronóstico de demanda de petróleo para este año y también para 2026. Prevé que los aranceles de Estados Unidos frenarán el crecimiento económico del planeta y el consumo mundial de crudo. En su informe mensual, la OPEP estima que el mundo quemará una media de 105,2 millones de barriles diarios de crudo este año, 150.000 menos que lo previsto hace un mes. Para 2026 la caída será del doble, 300.000. La OPEP reduce sus pronósticos sobre el aumento del PIB. Estima que tanto 2025 como 2026 el crecimiento global será del 3%. Para Estados Unidos, 3 décimas menos, al 2,1%. Otra menos para la eurozona, al 0,8%, y también una menos para China, al 4,6%, aunque dice que esta economía cuenta con mecanismos para limitar el impacto, como medidas de estímulo interno o una mayor diversificación
diversificación de sus mercados de exportación. 2024 fue el año más cálido para Europa desde que tenemos registros. Según un informe que se ha publicado esta misma mañana por el Servicio de Cambio Climático de Copérnicos y de la Organización Meteorológica Mundial, que presta además especial atención a fenómenos climáticos como la Dana de Valencia. En casi la mitad de Europa se midieron temperaturas récord, según coinciden los 6 conjuntos de datos empleados, con anomalías de hasta 2,3 grados por encima de la media en algunas partes, incluido el sur de España. Además, la temperatura de la superficie del mar en Europa ha sido la más alta nunca registrada. Los expertos recuerdan que Europa se está calentando a un ritmo que duplica la velocidad global y apuntan a que el 45% de los días del año pasado fueron más cálidos que la media. La patronal europea de automoción ACEA y de los productores eléctricos, Euroelectric, Miguel, piden a la Unión Europea condiciones para lograr las cero emisiones en el transporte por carretera. Un objetivo es que en 2030 haya entre 300 y 400.000 camiones sin emisiones y aseguran que esa meta está muy lejos de alcanzarse. En 2023, de hecho, el parque móvil de la Unión Europea contaba solo con el 1,5% de camiones eléctricos, mientras que los autobuses eran del 14%. ACEA y Euroelectric sugieren acelerar las inversiones en la red y los procedimientos de autorización para permitir que los operadores de redes de distribución realicen esas inversiones basadas en una demanda proyectada. Y el ministro de Agricultura, Luis Planas, va a convocar a las organizaciones profesionales agrarias para llevar una postura común a las negociaciones de la nueva PAC. Ha comentado que la visión de la agricultura y de la alimentación que presentó la Comisión tras las movilizaciones agrarias suena bien, aunque ha apuntado que es imprescindible que esa futura PAC, a partir de 2028, esté bien dotada financieramente como política europea y que además cuente con personalidad institucional y jurídica propia. El secretario general de COAG, Miguel Padilla, explica algunos de los puntos que han propuesto. No se pueden condenar a los productores a que vendan los productos por debajo de los costos de producción. Otro punto importante que veníamos reclamando durante, yo creo que todas las reformas de la PAC, era que el dinero debe de ir a los productores, a los que producen, no a la tierra, por una sencilla razón, porque es injusto, y segundo, porque eso es difícil de explicarlo a veces a la sociedad, que yo porque tenga tierra tengo un derecho. Hombre, yo creo que es mucho más lógico el que se tenga derecho si se produce alimento. En una reunión mantenida con estas organizaciones agrarias ha hablado de aranceles y de la apertura de nuevos mercados, aunque los agricultores han pedido agotar todas las vías de negociación respecto a los aranceles con Estados Unidos, a la vez que se puedan abrir nuevos mercados como con China. Y a la espera precisamente de conocer el PIB de China, será mañana miércoles, una de las referencias importantes de la semana. Nos quedamos en el inmediato corto plazo con la agenda que tenemos este martes. Sara Bot, buenos días. Muy buenos días, Laura. Te recuerdo que es martes y de la Sara no te canses porque te cuento que los primeros datos nos llegarán de Reino Unido, donde se publica la tasa de desempleo de febrero y los ingresos medios de los trabajadores. En Alemania se conocerá el índice de precios al por mayor de marzo y a media mañana, el índice de confianza inversora ZEW de abril y emite deuda a 5 años. Francia ofrece el IPC final de marzo y en la zona euro se publica la encuesta sobre préstamos bancarios, producción industrial de febrero, y de Estados Unidos llegará el índice de precios de importación y Bank of America y Citigroup presentan resultados. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Bueno, entonces podemos negociar unas vacaciones para la Sarita. ¿Cómo no. Te ha extrañado verme por aquí? Lo apañamos en un momentito. Pero si hasta Luis Vicente está ahí con nosotros. ¿Has visto que bien toco el tambor? Así me voy de procesiones. ¿Ah, ¿Qué sí? te parece? Además te dejo un refrán gratis. Si de aranceles no quieres hablar, ni nada escuchar, de vacaciones a Sara debes dejar marchar. Jeje. Chao. Ay, Sara, mejor me callo. Que nos vamos a los mercados. Tenemos resultados de empresas europeas. Ericsson por encima de lo esperado y hoy Louis Vuitton va a cotizar los resultados con caída de ingresos que publicó ayer al cierre. Viene la jornada interesante en Europa. Enseguida los detalles con Sandra Torrecillas. Esto es invertir lejos. Y esto es invertir cerca. ¿Lejos? Cerca. En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Suave caída en los futuros americanos y suave caída en los futuros europeos tras la jornada de alzas con la que empezábamos la semana. La fotografía nos habla de estabilidad en los mercados financieros tras el terremoto que provocó el día de la liberación de Estados Unidos por parte de Donald Trump. En el mercado de divisas, $1 13 centavos 54. Ahí tenemos el cruce del euro-dólar con un euro que sigue subiendo y la mirada puesta en lo que venga esta semana, que tenemos una cita crucial para el mercado. Y el otro activo al que vigilamos sin perderle de vista, ¿cuál es? Pues el bono americano y la rentabilidad del bono americano en la zona del 4,35%. Así que aunque cada vez son más voces las que dicen que fueron los hedge funds los que vendieron bonos americanos, por lo menos tenemos tranquilidad. Y eso ya es bueno después de la fuerte tensión y volatilidad que hemos vivido en los mercados. Hoy, ¿en qué nos centramos, Sandra Torrecillas? Buenos días. Buenos días. Lo que está claro es que las bolsas siguen moviéndose al ritmo de las declaraciones de Donald Trump, las últimas, las que sugieren posibles exenciones a las automovilísticas, y los inversores se están agarrando a ello, como hemos visto en Asia, donde ha sido el sector que mejor se ha comportado, sobre todo en Japón. Todo lo contrario ocurre con el sector farma, que está ahora en el punto de mira de Trump y que podría perjudicar, entre otras cosas, a empresas como Novo Nordisk. Los decepcionantes resultados del primer trimestre del grupo de lujo Louis Vuitton se sumaron también a la evidencia de que los consumidores estadounidenses están cada vez más preocupados por el riesgo de una recesión, como vamos a ver en un instante. Y en el horizonte, esa reunión del jueves del Banco Central Europeo. Alberto Roldán, profesor de Finanzas de la Universidad Europea. El Banco Central Europeo va a dar un mensaje de apoyo a las empresas y a las economías europeas. ¿Va a bajar tipos? Bueno, pues ahí están las cosas un poquito divididas, pero yo creo que el mensaje va a ser más proclive a estar del lado de la economía de las empresas y no tanto de las necesidades de la economía. En los próximos minutos nos va a llegar ya el dato de paro en el Reino Unido, poco después el IPC final de Francia y ojo al índice de confianza inversora ZEW tanto en Alemania como en la zona euro, porque podrían retroceder y de forma importante. Bueno, es que es un desplome lo que se espera. Se lo vamos a contar a lo largo de esta mañana en Capital Radio. A ver cómo abre Louis Vuitton en la bolsa francesa, Sandra, porque ha decepcionado con sus resultados. Sí, la verdad es que esperamos que haya recortes significativos, porque en Wall Street los ADRs ya bajaban más de un 7,5% después de conocer los datos de facturación del primer trimestre. El grupo de lujo ha decepcionado con una bajada de las ventas en ese periodo de un 3% cuando se estaban esperando subidas de un 2%. Y es que los clientes de Estados Unidos han frenado las compras de productos de belleza, sobre todo en sus tiendas Sephora, y también de bebidas como el coñac, y se han mantenido débiles las ventas en China. En el mercado estadounidense han bajado un 3%, en la región asiática, si excluimos Japón, la caída ha sido del 11%, y a nivel mundial la división de moda y artículos de cuero, que representa casi la mitad de sus ventas, ha retrocedido casi un 5%. Vamos a BBVA, Sandra, porque inquieta la situación de la economía mexicana. Sí, tenemos varios motivos para vigilar hoy a BBVA. Por un lado tenemos al banco de inversión estadounidense Bank of America, que ha comprado un 3,09% del capital de la entidad española. Por otra parte, el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, en una entrevista en EFE, dice que sería lógico que el BBVA renunciara a su oferta de adquisición sobre el Sabadell, a la vista, dice, de lo que han cambiado las cosas, y sostiene que sería incluso honorable que lo hiciera. Y por otro lado, lo que mencionas sobre México, BBVA teme que la guerra arancelaria de Trump impacte en el crecimiento, en la inflación, en los tipos. Le preocupa la evolución de la economía mexicana, muy expuesta a Estados Unidos, según reconoce en su último folleto de emisión registrado en la CNMV y que recoge el diario 5 días. Bueno, y resultados de Ericsson y TomTom en Europa. Sí, tenemos varios. Ericsson supera previsiones con un beneficio operativo de $636 millones. Es una subida de un 44% en el primer trimestre. También bate estimaciones el fabricante de navegadores TomTom, que mejora los ingresos por la venta
venta de tecnología para automóviles, y Publicis, que sube un 9,4% sus ingresos en el primer trimestre, impulsado por la captación de nuevos clientes importantes como Coca-Cola, Santander y Subway. Empresas protagonistas de la sesión en Europa. Gracias, Sandra. Enseguida, Asia Wall Street. Capital Radio. La genuina radio económica. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8:30 de la noche, El Balance de los deportes en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Aunque los futuros americanos vienen suavemente a la baja, ayer un respiro, el lunes un respiro para empezar la semana, la cosa más importante del mundo, Miguel. Efectivamente, por esas exenciones arancelarias que anunció durante el fin de semana, consiguió que el Dow subiera un 0,78%, el S&P 500 un 0,79% y el Nasdaq un poquito menos, un 0,64%. Ya la jornada comenzó desde los primeros movimientos en positivo. Destacó la subida de empresas de bienes, servicios públicos y que las tecnológicas fueron las que menos avanzaron. Destacó las ganancias de Amgen, la biotech, un 2,8%, Travelers un 2,3%, lo mismo que Apple y Walmart. Descensos de United Health del 2,1% y de Amazon 1,5%. ¿Qué hicieron las automovilísticas? Pues Ford subió un 4%, Stellantis un 5,6% o General Motors un 3,46%, aunque las tres bajan ahora en torno al medio punto porcentual en el mercado fuera de hora. El rendimiento del bono a 10 años quedó en el entorno del 4,4% y también ligera subida del crudo West Texas después de que la OPEP rebajara su pronóstico sobre la demanda global de crudo ante los vaivenes arancelarios de Donald Trump. Gracias, Miguel. ¿Todavía no estás generando recompensas con tus criptomonedas? Ahora es posible con nuestro nuevo servicio Bit2Me Earn. Gana con tus criptomonedas de forma rápida y sencilla. Todo ello sin comisiones y sin bloqueos. Podrás retirar tus criptos en cualquier momento. Haz que tus criptos trabajen por ti. Bit2Me Earn. Tono mixto en las bolsas asiáticas. Atención, porque si el Nikkei de la bolsa japonesa subía con fuerza hace apenas a una hora, se desinflan las alzas en una jornada marcada por las subidas de las empresas de automoción tras el avance de Donald Trump de revisar a la baja los aranceles a la importación de automóviles o componentes de automoción. Vemos alzas que son interesantes en los índices coreanos, después de que el gobierno de Corea del Sur haya puesto encima de la mesa pues ayudas, apoyos para la industria de los semiconductores. Y es precisamente la industria de los semiconductores donde tenemos la última hora, la última noticia. AMD, Advanced Micro Devices, acaba de anunciar que sus chips de procesador clave pronto se van a fabricar en una nueva planta de TSMC, Taiwan Semiconductor, pero no va a estar la fabricación en una planta en Taiwán, sino en Arizona. Y por lo tanto estamos ante la primera vez que sus productos se van a fabricar en Estados Unidos. Japón, semiconductores, Corea, Taiwán y China. UBS ha rebajado las estimaciones de crecimiento para China. China, la próxima madrugada, cuando amanezca el miércoles, publicará sus datos de PIB. Veremos cómo se está comportando la economía china en el arranque del año 2025. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida.
Lo más interesante de la prensa internacional, pues nos detenemos en Financial Times con un análisis sobre la economía de Estados Unidos y en su gran lectura titula ¿Cómo Wall Street se equivocó con Donald Trump? Un Financial Times que hace referencia al periplo asiático de Xi Jinping, el presidente china, visita Vietnam e insta a Vietnam a ponerse a la intimidación arancelaria de Trump, mientras, dice, Estados Unidos avanza hacia aranceles a chips y productos farmacéuticos con nuevas investigaciones. Cuenta Financial Times, pone encima de la mesa una pregunta: ¿quieres una política económica ganadora para Estados Unidos? Aprende de Andy Grove. Nos detenemos en el Wall Street Journal, que cuenta cómo la administración Trump congela $2.260 millones en fondos para Harvard y cómo los burócratas poco conocidos arrasan en las universidades estadounidenses. Cuenta además de Wall Street Journal, las mesas de operaciones bancarias están ganando dinero con el caos arancelario de Donald Trump. Y el New York Times, Estados Unidos congelará $2.200 millones para Harvard tras desafiar a Donald Trump dentro de la campaña. Otro artículo del New York Times dentro de la campaña de presión de Trump sobre las universidades. Y de la prensa internacional nos vamos a la prensa nacional. ¿Y con qué te quedas, Guillermo Luna? Buenos días. Muy buenos días. En 5 días leemos que el FMI reclama que se incluya el riesgo geopolítico en los test a los bancos. BBVA asume por primera vez el golpe a la inflación y al crecimiento del pulso arancelario. Además, el rebote de las bolsas europeas lleva al IBEX a avanzar un 2,6%. Cuerpo viaja a Washington para reunirse con el secretario del Tesoro, apunta este diario. Vemos también que Telefónica se va de Perú sin hallar el dorado. Pagó $2.000 millones en 1994 por la concesión, la vende finalmente por $1 millón a una compañía argentina. En el economista.es, Microsoft, Nvidia y Alphabet se recuperan del golpe de Trump. Apple está un 11% por debajo y Meta algo más de un 7% tras el envite arancelario. Vemos también que el almacén de gas de Doñana, 12 años con licencia provisional. Según el economista.es, el propietario pide hacer un nuevo sondeo para recuperar su capacidad sin contar aún con el acta definitiva de puesta en marcha. Mientras, el coste de capital de Santander y BBVA supera el de la media europea. El rendimiento mínimo exigido para invertir en el sector cae hasta un 11%. Finalmente, en expansión, Cosmen y Trenitalia a por trenes para el Eurotúnel. Negocian comprar al Alstom 20 trenes de alta velocidad para el circuito o el trayecto París-Londres. Y un último apunte: Santander, CaixaBank, BBVA y Sabadell arman un nuevo escudo anti-Trump, mientras que España afronta la crisis arancelaria sin ningún margen fiscal.